Perfecto, bueno. Muy buenos días a todos nuevamente, la gente que se va sumando. Esta es la segunda clase, ya y última, de uso de formularios. ¿Sí? Quisiera saber si alguno tuvo inconvenientes para ingresar al aula virtual, si pudo hacer la presentación en el foro, si pudo ver las diapositivas y la clase del primer encuentro, y si tienen dudas respecto a lo que ya vimos. La gente que va ingresando, recuerden colocar el presente en el chat. ¿Alguno tuvo alguna duda? ¿Pudo chequear el material? ¿Pudo ingresar al aula, hacer la presentación? Vi varios ya que habían hecho ese trabajo. Hola Marcelo. Todo muy bien, ok. Bárbaro, André. Bárbaro. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, recuerden el tema de la asistencia, el presente en el chat. Recuerden que pueden ingresar al aula virtual para hacer consultas o en este momento podemos hacerlo en el chat a medida que va pasando la clase. Esta es la última clase, segundo encuentro. Voy a subir al aula virtual tanto la clase grabada como las diapositivas. Y al final les voy a explicar, perdón, les voy a explicar de qué se trata el trabajo final, ¿sí? Es muy sencillo, así que bueno, cualquier duda que tengan después en el transcurso, digamos, de esos días que les voy a dar para que realicen el trabajo, pueden realizar consultas a través del mail o a través directamente del aula virtual. Muy bien. Si no hay dudas respecto a la primera presentación, voy a continuar con la siguiente, que es la última. Así ya vamos avanzando. ¿Alguno tuvo la posibilidad de responder algún cuestionario UNL? ¿Alguien pudo, digamos, tuvo la posibilidad de inscribirse a algún curso, algún concurso, alguna VAPI? Bien, el ingreso de la escuela industrial. Perfecto. Concurso, bárbaro. ¿Qué te pareció, Andrea? ¿Es amigable? ¿Es sencillo? Pueden habilitar los micrófonos si tienen y quieren. Bien, sí. Sí, generalmente cuando son, hay algunos que son bastante extensos, por eso le permiten el tema del guardado parcial, ¿sí? Recuerden que el administrador puede optar por esa opción cuando son formularios muy extensos, tediosos, como en este caso dice Andrea, para la inscripción a un concurso donde piden mucha documentación. Entonces uno generalmente por ahí no la tiene a mano en ese momento, que se sienta a completar un formulario. Entonces, la idea es que tengan la posibilidad de guardar y luego volver a ingresar ese mismo formulario para completar la información que les están solicitando. Sí, algunos son bastante complicados. Bueno, bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos estado hablando. ¿Sí? Esto es para usuarios, es decir, para aquellas personas que van a ingresar a completar un formulario de UNL. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que el formulario es institucional y su información tiene un backup, lo que le da seguridad a todo lo que ustedes van a cargar, ¿sí? Es decir, que el administrador va a tener a disposición toda la información por un tiempo, ¿sí? Y después, obviamente, va a pasar a hacer un backup, pero puede ser de consulta para ese administrador las veces que sea necesario.
no se publica dicha información. Bien, el link es provisto por la unidad académica o dependencia, sea vía mail o vía web. Recuerden todas las opciones que vimos la clase pasada, cómo puede estar vinculado o encriptado, digamos, el tema del link. A través de un título, por un texto, a través de un documento, ¿sí? La estructura tiene un título, un desarrollo con secciones y preguntas, y el final con un mail obligatorio final. Los botones que van a estar disponibles son el de guardado, ¿sí? Que es opcional. Recuerden que el de guardado sí o sí lo configura el administrador, no nosotros como usuarios. Nosotros una vez que ingresamos al formulario nos vamos a dar cuenta si tiene o no el botón guardar ya directamente en la primera sección. Si tiene el botón guardar, podemos editar ese formulario hasta la fecha de cierre del mismo. El botón anterior y siguiente, que es para navegar entre las páginas, en el caso de que tenga más de una, y el botón enviar, que sí o sí tiene que presionarse al final para enviar la información. Si este botón no se presiona, no se envía la información, ¿sí? Por más que se guarde, no se envía la información al administrador. Es decir, el administrador la va a tener, pero no la va a dar como concluida. Queda ahí como que le falta algo o que se olvidó de presionar el botón enviar. Ya más adelante lo vamos a ver. Con respecto al mail, recuerden que ustedes como usuarios van a recibir un correo con el detalle de las respuestas cuando presionen el botón guardar o cuando presionen el botón enviar, ¿sí? Ese correo, cuando ustedes lo detallen, digamos, cuando les requiera, digamos, esa información, el formulario, ese correo tiene que ser único, ¿sí? No pueden poner más de uno, tiene que ser personal y no tiene que ser un alias, ¿sí? De las oficinas, secretarías, etc. Los correos recibidos van a tener en el asunto, guardaste el formulario X y el nombre del formulario, o completaste el formulario X en el caso de que haya enviado, ya haya finalizado. Las respuestas se reciben en el correo cuando se guarda o cuando se envía, nada más. Si yo empecé a completar un formulario, completé, vamos a suponer, 2 respuestas, pero nunca presioné el botón guardar o enviar, no voy a recibir ese correo, ¿sí? No es un guardado automático. Yo como usuario tengo que resguardar esa información que ya cargué para no volver a ingresar, ¿sí? Y completar nuevamente toda esa información. Recuerden que yo les recomendaba que cada tanto vayan guardando y esos mails de guardado se van a ir anidando para que ustedes después puedan ingresar y puedan continuar editando esas respuestas o agregando otras en la edición que se ingresa a través del correo. Los adjuntos. Acá los adjuntos es muy importante recordar, ¿sí? No voy a recibir en el correo los documentos que yo adjunté al formulario. Solo se van a detallar los nombres de esos documentos que yo adjunté. Si vamos a suponer que la pregunta es, adjunte aquí su documento y cuando me envío las respuestas todavía no tengo ningún nombre, significa que no adjunté nada, ¿sí? Todavía me queda pendiente ese adjunto en el formulario. ¿Está? El tema del guardado. Se accede varias veces a la edición a través del botoncito que se envía en el correo, ¿sí? Yo puedo ingresar varias veces por ese botón de guardado, mientras que no haya hecho un enviado, ¿sí? Si presioné el botón enviar, listo, ahí cerré la entrega. Si yo tengo un botón guardado y presioné una vez guardar, me va a llegar el correo con el botón de edición. Recuerden que puedo ingresar a editar ese formulario mediante ese botón hasta la fecha de cierre, ¿sí? O hasta que yo haya presionado el botón enviar. El envío. El tema del envío, como les decía recién, es muy importante. Si yo no presiono el botón enviar, es como que queda inconclusa la parte de la entrega de la información, ¿sí? Es como que el administrador vio que nosotros hicimos un guardado parcial, tiene esa información de ese guardado parcial, pero es como que nosotros como usuarios nunca enviamos el total, digamos, ¿sí? Es como que nos quedó pendiente algo de cargar. ¿Está? Sí o sí, cuando yo ya termino de completar un formulario, tenga el botón de guardado o no, sí o sí tengo que presionar el botón de enviar, que está al final, junto
con el tips que sigue después, que dice el mail final, donde tiene ese box, esa pregunta es obligatoria, ¿sí? Y ante cualquier inconveniente podemos contactar al administrador del formulario. ¿Está? No tienen que llamar a telemática no, a informática. Tienen que comunicarse directamente con la persona que está administrando o que es responsable de ese formulario, ¿sí? O que publicó ese formulario. Si esta persona tiene inconvenientes, digamos, para la resolución de un inconveniente, de ese problema, sí, esa persona se va a comunicar con nosotros y vamos a tratar de solucionar el problema, ¿sí? Bien, esto con respecto a lo que ya vimos la clase pasada, es como para recordar. Recuerden que esa URL está publicada, como veíamos la clase pasada, con el link directamente a la vista o camuflado o encriptado, ¿sí? Mediante un título, mediante un botoncito. Entonces podemos acceder directamente al formulario y si está descubierto, digamos, el link, que es este como que se muestra acá, empieza directamente con servicios.unl.edu.ar/formularios y un token que es identificatorio, digamos, de ese formulario. Pero el común denominador a todos es cuando se muestra servicios UNL-EDUAR/formularios. Si es así, pertenece, digamos, a la UNL. Perfecto. ¿Cómo ingresamos al formulario? Lo vimos en la clase pasada también, a través del link. Y es una URL pública, es decir, que es el link por el cual se difunde ese formulario. Recuerden los tipos de acceso, que puede ser por web o a veces nos llega ese link mediante un mail, un correo, ¿sí? Mediante esta vía es por la cual yo les voy a estar enviando el trabajo práctico, ¿sí? Mediante el aula virtual les voy a enviar un mail con el link de acceso a un formulario que ustedes van a tener que responder. Bien, esta es la estructura que vimos la clase pasada, un inicio, un desarrollo de una N secciones y el mail final. Así tal cual se va a ver el formulario. Ustedes después van a ir navegando de sección en sección hasta llegar a la última, ¿sí? Pueden, con el botón anterior, pueden volver al anterior y revisar la información. Esa es otra de las cosas muy importantes. Tienen que revisar la información antes de presionar el botón enviar. Bien, y lo que vimos la clase pasada era el tema de los títulos, subtítulos y los botones. Nos queda, para ver esta clase, que es la última, qué tipo de preguntas contiene un formulario y qué significa lo del mail final obligatorio que más o menos le estuve explicando. Vamos a entrar ahora a la parte de preguntas, que es, digamos, con lo que me voy a encontrar, ¿sí? Cuando yo ingrese a un formulario. Estas preguntas tienen que recolectar toda la información que el administrador necesita para que después, de acuerdo a lo que el usuario, ustedes van a responder, puedan organizar y evaluar, ¿sí? Respecto a un tema en especial que necesite, digamos, evaluar, digamos, para una posterior, digamos, por ejemplo, inscripción a un curso, ¿sí? Toda esa información se baja a un Excel y el administrador tiene que evaluar, organizar, ¿sí? Toda esa información. De acuerdo a distintos tipos de criterios, obviamente después va a tener un resultado. Bien, el formulario tiene una sección como mínimo y puede tener una o más preguntas, ¿sí? Fíjense, también puede tener distintos tipos de alertas o puede ser que el administrador directamente les acerque un instructivo, les cuelgue un instructivo en página o se los envíe por mail de cómo responder o qué cosas o qué tips hay que tener en cuenta para responder cierto formulario. ¿Sí? Todo eso tienen que estar atentos ustedes y cualquier duda, obviamente contactarse con el administrador. Bien, algunas preguntas van a ser de carácter obligatorio. Ya vamos a ver cómo vamos a identificar esas preguntas, ¿sí? Porque no vamos a poder continuar si no se responden, ¿sí? No vamos a poder pasar a la página anterior y no vamos a poder enviar un formulario si hay preguntas obligatorias sin responder. La única opción que tenemos nosotros como usuarios
es la de guardado. Si hay preguntas obligatorias sin responder, solo puedo guardar, ¿sí? Y me quedo en esa sección. No puedo continuar a la siguiente y tampoco puedo enviar el formulario si quedan preguntas obligatorias pendientes. ¿Está? Eso lo tienen que tener bien en claro, ¿sí? Puedo guardar en el caso de que tenga el formulario esa opción, ¿sí? Recuerden que esa característica, ese botón de guardado, solamente lo configura el administrador. Él es el que decide si va a tener esta opción para ustedes o no. O lo completan una vez que ingresan al formulario o lo van completando gradualmente y tienen el permiso para el botón guardar. ¿Está? Acá lo que les decía recién, que el usuario tiene que controlar y verificar todas las respuestas antes de presionar el botón enviar. Si presionan el botón enviar, no van a poder volver a ingresar a ese formulario, por más que haya tenido el botón guardar y tengan el botón editar en el correo. ¿Sí? Se envió, listo, llegaron hasta ahí y pudo haber sido que tenga información errónea, entonces ahí el criterio de evaluación va a corresponder al administrador, si pueden enviar un correo o tienen que ingresar nuevamente y completar el formulario, o va a haber una reapertura del formulario, porque recuerden que tienen fecha de cierre, ¿sí? Inicio y cierre, la mayoría. Algunos quedan abiertos en forma indefinida. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Bien, continuamos. Esta es la visual, digamos, que ustedes van a tener cuando ustedes ingresan al formulario. Recuerden el título. Y empezamos con la primera sección. Fíjense que los botones ya empiezan a aparecer, sobre todo en la primera hasta el siguiente, para que puedan pasar a la segunda. Y en la segunda empieza a aparecer el botón anterior. ¿Qué tipo de respuestas podemos hacer nosotros como usuarios? Nos ponemos en el rol de usuario. Yo ingreso a completar un formulario. ¿Con qué me voy a encontrar? Con distintos tipos de preguntas. ¿Cuáles son ellas? Vamos a verlas ahora. Una respuesta corta, ¿sí? ¿Qué es una respuesta corta? Por ejemplo, detallar el nombre, ¿sí? Acá se pueden ingresar cualquier tipo de carácter, ¿sí? Espacio, puede estar, digamos, mayúscula, minúscula, puede ser un dato alfanumérico, ¿sí? El tema es, o puede ingresar un texto, ¿sí? El tema es que ese texto va a tener un límite de caracteres y va a ser todo punto y seguido, no va a tener puntos y aparte. Por más que no sea nombre algo tan sencillo como eso, o DNI, diga detalle, vamos a suponer, un historial, digamos, que tengo laboral, generalmente el administrador trata de que sea punto y aparte. Ya vamos a ver cuál es esa pregunta. Esta respuesta corta se utiliza sobre todo para las preguntas sencillas, nombre, apellido, DNI, localidad, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas sencillas, cosa que el usuario no tenga que hacer todo punto y seguido y quede todo, y ahí después el usuario no va a poder ver lo que está cargando, ¿sí? Porque se va todo corrido hacia el costado. Para ese caso, fíjense que tiene un tipo de detalle también esta pregunta, detalle todos los nombres según DNI, puede contener ese tipo de detalles, también tiene que prestar atención a ese tipo de descripción o de aclaración, porque generalmente se les da un formato, ingrese primero el apellido o ingrese todo en mayúscula, o en este caso detalle todos los nombres según DNI, ¿sí? Es un texto corto, muy sencillo. Eso es una respuesta corta. Fíjense, es lo que le decía hoy, se puede responder con un texto mucho más extenso, ¿sí? Pero no se va a observar todo completo. Ustedes van a tener que ir con la flechita hacia adelante y hacia atrás para ver lo que están escribiendo, ¿sí? Y va a ser todo punto y seguido en el caso que lo puedan hacer. Bien, acá pasamos a la pregunta tipo párrafo. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que es tipo párrafo? Primero por el tipo de pregunta, qué es lo que le están preguntando, ¿sí? Si es detalle el cronograma o detalle la planificación de X carrera o de lo que sea, o detalle, digamos, todo su historial, generalmente, digamos, se los hacen subir con PDF, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? En este caso, ustedes se van a dar cuenta, fíjense,
el remarcado que yo le hice acá a este simbolito, que es como para que ustedes tengan presionado ahí, digamos, en ese triangulito, y vayan hacia abajo, vayan silenciando los micrófonos, por favor. Ahí está. El tema es que pueden ingresar acá, sí, lo que es todo un texto bastante extenso, y pueden hacer puntos y aparte, ¿sí? Acá pueden explayarse en la respuesta sin problemas y pueden ir viendo lo que van escribiendo. Con este símbolo van a hacer un clic ahí, van a tener el clic sostenido y van a desplazarlo hacia abajo, como un scroll pero sostenido, ¿sí? Tienen presionado el botón derecho del mouse y van hacia abajo y se va a ampliar ese box, ¿sí? Y ustedes van a ver toda la información que van cargando hasta ese momento. Obviamente, el tipo de pregunta el administrador debe modelarlo de acuerdo a la respuesta que puede llegar a responder el usuario, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía recién. Este es un párrafo con puntos y aparte. Si quiero ver todo lo que voy escribiendo, puedo extender la pantalla o el box, ¿sí? Para poder scrollear y ver lo que voy colocando, lo que voy ingresando como respuesta. Voy agrandando, digamos, mi visual respecto a la respuesta que voy ingresando. ¿Está? Eso es para un mejor control de lo que nosotros podemos hacer respecto a las respuestas. Bien, vamos al tipo de opción única. Acá hay una cosita a tener en cuenta, ¿sí? De todas las opciones que me da el administrador, solamente puedo seleccionar una. ¿Cómo identifico eso? Porque tengo círculos, ¿sí? Fíjense que tengo círculos como para seleccionar una de ellas, ¿sí? De toda la lista de opciones que me da el administrador, solo puedo seleccionar única. Generalmente hacen la aclaración, seleccione una de todas las opciones, ¿sí? Entonces, ustedes ya van a saber que el círculo es única opción. Fíjense, si selecciono Facebook y después selecciono Instagram, se desmarca Facebook, y si selecciono Twitter, se desmarca Instagram. ¿Está? Puedo seleccionar solamente una. En este caso hay que tener algo en cuenta. Acá el administrador puede poner toda una lista de opciones que a él le parece, digamos, que es suficiente, pero nosotros como usuarios, en el caso de que el administrador haya colocado la opción otro, si yo selecciono esa opción, fíjense que se me abre un box donde yo puedo seguir contestando y proponer otra opción a las que propone el administrador, ¿sí? Detallar otra opción distinta a las que ya están enlistadas, ¿sí? Esa opción, fíjense que está marcada en rojo, la tengo que responder sí o sí. Si yo marco otro, estoy obligado a detallar cuál es ese otro, ¿sí? O esa otra opción. Esta es una particularidad que tiene, por ejemplo, la parte de opción única, de respuesta única. Si yo marco otro, se abre otro box, o en el mismo box se abre donde yo tengo que completar obligatoriamente cuál es esa otra opción. Tengo que detallarla. Y otra cosa a tener en cuenta en esta opción única es que, en este caso el administrador debería tener en cuenta, ¿sí?, que en el caso de que yo me equivoque o, digamos, involuntariamente haya marcado una opción y no sea ninguna de esas, ni la opción 1, ni la 2, ni la 3, marqué sin querer la 1, ¿sí? Pero no era esa la que yo quería marcar, lo marqué sin querer. Entonces, el administrador tiene que prever ese tipo de errores y colocar la opción ninguno. ¿Por qué? Porque por el momento, en esta herramienta de formularios, no podemos desmarcar, ¿sí?, la opción, por ejemplo, la opción 1 en el caso de que haya marcado, o la opción 2. Si yo me equivoqué en marcar, o sin querer marqué la opción 1, 2 o 3, y la quiero destildar, no puedo, ¿sí? Entonces, si está la opción otro,
puedo poner otro y decir, no, ninguna de las anteriores, en el caso de que me haya equivocado, porque no se puede destildar, ¿está? Y si tiene la opción ninguno y me equivoqué, marco ninguno. Esta opción ninguno solamente utilícenla para cuando se equivocan, ¿sí? Si no se equivocan, no marquen ninguna, o en el caso de que la pregunta sea obligatoria, que sí o sí tienen que marcarla, entonces sí, marquen la opción ninguno, o en el caso de que quieran detallar otra opción, marquen la opción otro. Pero la opción ninguno está como para desmarcar las opciones detalladas con anterioridad, digamos, por el administrador y nosotros como usuarios sin querer nos equivocamos. ¿Está? Las configuraciones tanto de ninguno como de otro están a cargo del administrador. Nosotros no podemos hacer nada si no está. ¿Está? Si nos equivocamos, bueno, tendríamos que enviar un correo, digamos, al administrador y decir que tengan en cuenta que en esta pregunta yo me equivoqué, pero no estaba ninguna de estas opciones como para destilar. ¿Está? Esas aclaraciones las pueden hacer. Bien, pasamos a la pregunta de varias opciones. Fíjense que acá ya cambió el icono y ya son cuadrados, cuadraditos, por los cuales yo lo tengo que seleccionar. Fíjense, anteriormente eran círculos, opción única, y ahora varias opciones son cuadrados. En este caso, se pueden marcar varias opciones de la lista que me tira el administrador, ¿sí? Y acá sí tenemos la posibilidad, fíjense, marco una, todas, en forma intercalada, las que yo necesite o las que yo crea que son necesarias, digamos, para la pregunta que me están haciendo, ¿sí? En este caso, bueno, es para concurrir a una charla. Me pregunta qué días puedo concurrir, marco, me da la opción de todos los días de la semana, los días hábiles, marco lunes, o puedo de lunes a viernes, cualquier día, o puedo los martes y los jueves. ¿Está? Puedo marcar cualquiera. En este tipo de preguntas, ¿sí? Fíjense, también puedo tener la opción otro, que no sea, por ejemplo, en el último box, fíjense que dice lunes, martes y otro. Esta opción es la misma, digamos. Si marco otro, se despliega un renglón más, donde yo tengo que detallar ese otro en forma obligatoria, ¿sí? Eso sí o sí ténganlo en cuenta. ¿Qué tiene este tipo de pregunta, digamos? La opción de que yo puedo destildarla. ¿Está? Esta opción sí tiene la opción de destildar la respuesta que yo marqué. En este caso, fíjense que puedo vaciar, digamos, toda la parte de tildado que yo hice. Ya haya tildado cualquiera, inclusive la respuesta otro, si la destildo, ya no va a contar como respuesta. ¿Está? Puedo destildar cualquiera de ellas y puede quedar en forma, digamos, como no respondida. Si no es obligatoria, no hay problema. Paso a la siguiente pregunta. Pero si es obligatoria, sí o sí, obviamente tengo que contestar mínimo una opción. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Es muy sencillo, pero tiene que tener en cuenta esas cuestiones de tildar o destildar, que seguramente más adelante vamos a tratar de que la de única opción, es decir, esta que está acá, se pueda destildar también y obviamos la palabra o la opción ninguno. ¿Está? Esto es como para mejora de la herramienta. Bien, podemos destildar entonces cuando tenemos varias opciones y para tildar es un cuadradito, recuerden eso, esa es la diferencia. El desplegable. Desplegable lo mismo. Vamos a tener una pregunta, ¿sí? Seleccione unidad académica, por ejemplo, ¿sí? Si presionamos la flechita descendente, se va a abrir, obviamente, todas las unidades académicas disponibles para la respuesta, para que yo pueda señalar cualquiera de ellas, de las disponibles, ¿sí? Voy a scrollear, digamos, con la barrita lateral derecha, ¿está? Y voy a seleccionar cualquiera de las disponibles. Esta también es parecida a la opción única. ¿Por qué? Porque en el desplegable tengo que seleccionar una sola y no puedo destildarla. ¿Está?
Sí puedo cambiarla, como en opción única también puedo cambiarla. ¿Está? Recuerden, tengo única opción y no puedo destildarla, pero sí puedo cambiarla. ¿Está? En este caso también podría estar, digamos, la opción ninguno, pero eso depende del modelado del administrador. Si no tiene la palabra ninguna, ninguna en este caso de las unidades académicas, y seleccioné una sin querer, tendría que comunicarme con el administrador para que no tengan en cuenta ese tipo de respuesta. Bien, fíjense que no se puede tildar, como les decía recién, y debería existir la opción ninguno. En caso de que nosotros involuntariamente la respuesta no sea obligatoria, ¿sí? Y sin querer marcamos una y no tenía nada que ver esa unidad académica, en este ejemplo. Bien, vamos a la parte de adjuntar archivos. En el formulario de ONL podemos adjuntar archivos. ¿Qué tipo de archivos? JPG, JPEG, GIF, PNG y PDF. Los PDF son los que generalmente se utilizan, ¿sí? ¿Y cuántos podemos adjuntar? Por box, es decir, por pregunta, podemos adjuntar hasta 10 archivos de 5 MB cada uno, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Algunos administradores lo que hacen es colocarle una descripción donde ustedes les indica o les provee una página web, en este caso el iBlog PDF, donde ustedes ingresando a esa página pueden realizar muchas acciones con documentos PDF, ¿sí? Convertirlos, unirlos, separarlos, ¿está? Entonces, en este caso, lo que pueden hacer, está esta herramienta como otras, ¿no? O sea, le sugiere el administrador que como son hasta 10 archivos de 5 megas cada uno, pueden unirlos, ¿sí? Y en el caso de que el administrador solicite mucha más documentación, va a tener que agregar otro box por si el primero no les alcanza, ¿sí? Vamos a suponer que son documentos muy extensos, muy pesados, entonces no me alcanza con un solo box porque tengo limitada la capacidad ahí. Entonces, ¿qué? El administrador tiene que prever que les pueda sumar o les pueda agregar al formulario otro box para que sigan agregando información. En este caso lo que pide es el anverso y el reverso del DNI. Podemos adjuntar los dos documentos por separado o en uno solo unido, ¿sí? Bien, tengan en cuenta la capacidad entonces para subir archivos y qué tipo de archivos podemos subir. Bien, vamos a ver el proceso de cómo subir el archivo. ¿Cómo subimos un archivo? Acá también hay cosas a tener en cuenta. Fíjense, ustedes tienen el botón seleccionar y el subir. El seleccionar está habilitado. Entonces, presionamos el botón seleccionar. ¿Qué va a pasar? Automáticamente se abre una ventana donde nosotros vamos a poder navegar dentro de, vamos a suponer, de mis documentos, de escritorio, de cualquier carpeta que tengamos en el equipo, para poder buscar y seleccionar el documento que tenemos que subir, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando presionamos el botón seleccionar, se abre una ventana donde vamos a seleccionar el archivo, obviamente que está en el equipo donde estoy trabajando, en una carpeta X, ¿sí? Y vamos a seleccionar un archivo PDF. Fíjense, seleccionar, se abre la ventana, selecciono el archivo, tiene que estar pintado de azul para poder seleccionarlo, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Presionamos el botón abrir. En ese caso, seleccionamos un archivo y en este caso, fíjense que podemos seleccionar varios archivos. ¿Está? Fíjense, está pintado en celeste uno solo, porque seleccionamos uno solo y acá seleccionamos varios, ¿sí? No necesariamente tienen que ser todos documentos uno abajo del otro, ¿sí? Recuerden que con el control ustedes pueden seleccionar distintos archivos en forma intercalada, ¿sí? Pero la idea es que se puede subir varios archivos al mismo tiempo. Entonces, botón seleccionar, se abre la ventana, selecciono archivo, presiono el botón abrir. ¿Qué pasa en ese momento? Fíjense,
se suben los documentos al box donde tenemos que adjuntar archivos y se habilita el botón subir. Fíjense que el botón subir va a aparecer de color verde. ¿Está? Entonces, ¿acá qué pasa? Tenemos que presionar ese botón subir para cargar ese documento en el formulario. Si yo no presiono el botón subir, no cargo los documentos. Se van a presentar en el box como para que yo pueda controlar qué archivo estoy subiendo o voy a subir, ¿sí? En forma definitiva. Y una vez que controlo los documentos que voy a subir, o que están presentados, en este caso el documento 4, controlo, sí, ¿es ese documento? Ok, entonces ¿qué hago? Presiono el botón subir. Cuando presiono el botón subir, este documento tiene una barra abajo de carga. Fíjense que está ya completa en verde. ¿Pueden ver la diferencia ahí? Esa carga es la carga progresiva. Ustedes van a ver que va a haber una barrita como de carga de proyección, digamos, cómo se va cargando el documento hasta llegar al final. Una vez que llega al final se pone en verde completo y recién ahí el documento quedó vinculado o cargado o subido, ¿sí?, al formulario. Si yo envié el formulario sin presionar el botón subir y sin que el documento tenga la barra en verde, no adjunté nada al formulario. Ese documento no se adjuntó correctamente al formulario. ¿Está? Entonces, fíjense, puedo seguir subiendo después más archivos. Si subo de a uno, fíjense, subo el documento 4, ok, presiono el botón subir. Después tengo que seguir buscando archivos. Perfecto, ¿qué hago? Vuelvo otra vez al botón seleccionar y cargo otro archivo. Pero tengo que volver a presionar el botón subir. ¿Se entiende hasta acá? Sí o sí tengo que presionar el botón subir. El botón subir es como el botón enviar. Cargo N archivos, N cantidad de archivos y verifico antes de subir, una vez que estoy convencida de lo que está relacionado, digamos, o cargado en ese box, tiene que ser enviado como información, presiono el botón subir. Tengo distintas opciones. O voy subiendo de a uno, a medida que estoy seguro, o voy subiendo después que cargué todo, digamos, en el documento de última, presiono el botón subir. Recuerden que si no presiono el botón subir, no cargué ningún archivo adjunto al documento, al formulario. Bien, si tienen consulta, por favor habiliten micrófonos o chat. Fíjense, si yo antes de subir el archivo, fíjense que el botón subir está en verde, ¿sí? Si yo antes de subir el archivo lo quiero eliminar, fíjense, al costadito del nombre del archivo, fíjense que tiene como el tachito de la papelera, que es para eliminar, ¿sí? Esta acción solo se permite antes de subir el archivo. Lo cargué, ¿sí?, al archivo en el box, pero me equivoqué, no era ese. Entonces, ¿qué hago? Lo elimino antes de subirlo, ¿sí? Antes de subir el archivo tengo la opción de eliminarlo y volver a subir otro archivo. ¿Está? Después, una vez que se presiona el botón verde de subir, no puedo eliminar el archivo. Fíjense, ya ahí lo subí porque tiene la barra verde completa y fíjense que dice que el archivo ha sido subido correctamente. Cuando está en esta condición el archivo, el documento, ya no puedo eliminarlo del formulario. En el caso de que yo me haya equivocado, tengo que comunicarme con el administrador o enviarle un correo aclarando que subí erróneamente X archivo, que no se tenga en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dando la explicación por qué o qué deben tener en cuenta a la hora de evaluar las respuestas de mi formulario. ¿Sí? Fíjense que cuando ya lo subo y está la barra en verde, como que ya está cargado el documento, el botón subir ya no está más habilitado.
¿Está? Puedo seguir respondiendo las próximas preguntas o puedo volver a seleccionar un archivo y cargar otro documento y así sucesivamente hasta llegar a la capacidad límite que tengo por box. ¿Está? Bien, si está todo ok hasta acá, continúo. Fíjense, acá subimos 2 archivos, pero me falta subir uno. Uno ya está cargado, está subido, ¿sí? Tenemos 2 en el box. Uno está cargado y el otro lo subí después. ¿Está? Si presiono el botón subir, se va a subir el documento 2. Y si no lo presiono, ¿sí? Directamente y envío el formulario, ese documento 2 se pierde, no queda cargado. Eso ténganlo en cuenta y cuando tengan que verificar la información, es decir, cuando tengan que chequear todas las respuestas antes de enviar, hacia atrás y hacia adelante con el botón anterior y siguiente, verifiquen que el estado de la barra de los documentos adjuntos esté completa y estén cargados todos, que el botón subir no esté habilitado. Si está habilitado es porque me queda algo pendiente, ¿sí? Por eso queda en verde como para avisarles o hacerle una advertencia, como para decir, ojo, mira, te queda algún documento, te queda sin subir. Ahora son poquitos, ¿sí? Son 2 y visualmente podemos identificar que algo está distinto o que me falta hacer alguna acción dentro de esta pregunta, ¿está? Pero cuando son muchos, por ahí capaz que perdemos un poco la visual, digamos, completa y el botón subir por ahí tampoco lo chequeamos. Bien, lo que les decía hoy temprano era que cuando ustedes reciben el correo, ¿sí? Ya sea en guardados parciales o en el enviar, recuerden que en esas 2 acciones ustedes van a recibir correos, fíjense que el correo no les adjunta el documento que ustedes vincularon al formulario. Solamente, fíjense que les detalla el nombre del documento o los documentos. ¿Está? Fíjense que en el correo a ustedes no les va a aparecer los adjuntos, ¿sí? Como por ejemplo para después enviarlos nuevamente, etcétera, etcétera. No. Directamente les va a aparecer el nombre de los archivos adjuntos, los que se cargaron. ¿Está? Eso es otra forma de controlar si ustedes lo que cargaron era realmente la información que querían enviar, ¿sí? Ustedes a través del nombre del documento pueden chequear en el documento que les quedó en el equipo, digamos en la PC, en la notebook, pueden verificar si ese documento era el correcto. ¿Está? Si no era el correcto y ya enviaron el formulario, comuníquense nuevamente con el administrador para ver si este administrador les da la posibilidad de enviárselos por mail o les dice, no, tienen que volver a cargar el formulario completo. ¿Está? Siempre y cuando también tienen que tener en cuenta de que hay fechas de cierre y fecha límite para muchas entregas de formularios, ¿sí? Bien, entonces, cosas a tener en cuenta para subir un archivo o adjuntar un archivo a un formulario. Presionar el botón subir para adjuntar. Si no, este documento queda como que lo cargué, pero no lo adjunté, ¿sí? No lo vinculé al formulario. ¿Está? No se pueden eliminar los archivos que ya se subieron. Los que tienen la barra completa en verde de cargado, esos ya no los puedo eliminar. Sí los puedo eliminar antes de subirlos. ¿Está? Entonces, si el botón verde de subir está activo, lo que les decía recién, significa que puedo o subir los archivos faltantes o puedo eliminar algunos archivos que todavía no subí, ¿sí? No cargué. Y bueno, lo que recomendamos generalmente es una página que funciona muy bien para hacer distintas acciones con archivos PDF, unirlos, convertirlos, separarlos, comprimirlos. Ustedes ingresan ahí, les va a servir no solo para formularios, sino para, digamos, la vida diaria, cotidiana, digamos, para el que trabaja con documentos. Pero en este caso, bueno, lo utilizarían una opción, por ejemplo, para unir PDFs. Y otra de las características que tienen que tener en cuenta con adjuntos es que pueden subir hasta 10 archivos
de los formatos que se detallan en esa diapositiva, de 5 megas cada uno, ¿sí? Generalmente, la mayoría de los archivos que se solicitan en los formularios son PDFs, ¿sí? Quizás ustedes tienen un archivo Word para subir, ¿está? Pero no se los va a permitir, ¿sí? Les va a decir que el documento no mantiene el formato o no se puede o hay un error. Entonces tienen que convertir ese documento Word, ¿sí? O Doc, o aquellos que trabajan con LibreOffice o DT, tienen que modificarlo, tienen que guardarlo como o transformarlo en PDF para poder adjuntarlo al formulario. Bien, pasamos a otro tipo. ¿Alguna pregunta con respecto a adjuntar documentos? No es complicado, pero hay cositas a tener en cuenta. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Quedó bien la parte de adjuntos? ¿Se entendió? ¿Se escucha bien? ¿Está todo bien? Sigo, ¿no? Perfecto. Gracias, Paola. Muy bien. Entonces, vamos a otro tipo de pregunta. Fecha. Perfecto, Jessica. Entonces, otro tipo de pregunta, tipo fecha. Nos vamos a dar cuenta porque obviamente va a decir detalle, fecha de nacimiento, detalle, fecha de ingreso, cualquier tipo de fecha, una fecha X. Fíjense que acá en el cuadrito, en el recuadro que yo hice acá, tienen un calendario, el icono de calendario, ¿sí? Que identifica que tenemos un ingreso de fecha o podemos seleccionar un tipo de fecha. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Obviamente tenemos que seleccionar mes y año, que está acá arriba, ¿sí? Con el desplegable ustedes van a seleccionar mes y año en la parte superior. En la parte inferior tienen los días, ¿sí? Entonces tienen que seleccionar día, mes y año, y cuando ustedes ya den el OK, hayan seleccionado esas tres condiciones, les va a aparecer la fecha en este formato. Día, guión, mes, guión, año. ¿Está? Esto es muy sencillo. Seguramente lo utilizan en otras aplicaciones, en páginas web, digamos, o cuando ingresan a la página del banco, seguramente, cuando tienen que hacer un ranqueo, digamos, entre fechas, ¿sí? Es el mismo icono que identifica que tienen que ingresar una fecha. Otro tipo de pregunta, que no sería una pregunta, sino serían mensajes a título informativo para nosotros como usuarios, ¿sí? Fíjense que pueden aparecer en color celeste, ¿sí? Digamos, con el color que identifica, digamos, a la institución. Fíjense que puede tener distintas aclaraciones, puede tener algunas bases y condiciones respecto a alguna convocatoria, encuesta, algún link que tengamos que tener en cuenta que nos lleve, digamos, algún tipo de instructivo, algún tipo de condiciones bases, o solamente puede ser algún recordatorio, recordar tal cosa, o un importante, tener en cuenta tal cosa, una aclaración en este caso, ¿sí? Van a aparecer con este formato, ¿sí? En color celeste. En este tipo de preguntas o tipo de box no tenemos que hacer nada y solamente a título informativo, ¿sí? Fíjense que puede tener un título, el recordar está arriba, fuera del box celeste, ¿sí? Y el recordar dentro del box celeste, eso depende la configuración que quiera hacer o el modelado que quiera hacer el administrador, ¿sí? Nosotros acá no tenemos ningún tipo de opción como para modificar. Es solo a título informativo, recordatorio o para aclarar alguna cuestión dentro del formulario. Fíjense, también vamos a encontrar logos, ¿sí? Esto, por ejemplo, fue los de la Bienal, los verdes, fueron de música, estuvo muy lindo eso también, el logo de la universidad, puede ser con título, sin título, los logos, ¿ven?
Fíjense, logo UNL es el título, en el otro, el de la derecha, no tiene título, solamente aparece el logo. Eso es cuestión del administrador también, pero para que ustedes estén enterados, digamos que este tipo de información puede aparecer, ¿sí? La pueden llegar a encontrar en el formulario, ¿sí? Sigue siendo como parte de mensajes visuales a título informativo, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos un link, ¿está? Que en el caso que nosotros hagamos un clic, se va a abrir un documento X, ¿sí? En este caso el ejemplo es el código de conducta de la Redul, ¿sí? Pero puede estar camuflado acá en este mensaje un link. Pueden poner acceda desde aquí a las bases y condiciones de un concurso, por ejemplo, y en este mismo mensaje celeste les aparece el link que vemos acá. Acceda desde aquí a bases y condiciones, puede ser. Entonces, una vez que hagamos clic dentro del formulario en este texto, se va a abrir un documento X, ¿sí? Fíjense, también podemos tener un video, ¿sí? Esta es una charla que se realizó. Fíjense que también dentro del formulario nos da la posibilidad de que tengamos acceso directo, ya sea a otros documentos, como para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de completar formularios, ya sea a documentos, en este caso a un video, ¿sí? Porque quizás un video nos ayude a responder ciertas preguntas que están dentro del formulario, entonces va a ser condición obligatoria ver este video primero, ¿sí? Son distintos ejemplos, ¿sí? En este caso, el botón para pagar relacionado con el sistema Mercurio, para pagar, por ejemplo, digamos, un trámite de firma digital, ¿sí? Vamos a suponer que hacemos un formulario para aquellos que quieran ingresar a firma digital y necesiten pagar el trámite, entonces directamente ingresan al formulario, a este botón, ingresan directamente al sector de pagos, ¿sí? Donde directamente les va a dar el acceso para que después se puedan controlar los pagos de ese trámite. ¿Está? Entonces, vamos a ver el tema de que tenemos que tener en cuenta para las distintas preguntas. Tienen descripciones opcionales, ¿sí? Recuerden que tienen que leer pausadamente todo lo que corresponde, lo que sea a título informativo o aclaración, ¿sí? Fíjense que hay descripciones opcionales en cada pregunta. Puede haber o no. Fíjense, recuerden que la opción única no se puede destildar y el desplegable tampoco, así que tengan cuidado a la hora de marcar, porque puede ser, como en este caso, que no contemple, digamos, el administrador un error del usuario, ¿sí? En forma involuntaria, y no contemple la opción ninguno, por ejemplo, como está plasmado en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Está solamente la lista del desplegable y la lista de las opciones únicas, pero no tiene la opción ninguno. Es decir, que si nos equivocamos, si no era Instagram, puedo pivotear entre Facebook y Twitter, por ejemplo, que son las de la lista, pero si no era ninguna de las tres, y bueno, ahí ya me tengo que comunicar con el administrador, ¿sí? Es decir, que a la hora de marcar una opción única o un desplegable, tengan en cuenta que no se pueden destildar. Cuando son opciones de respuesta obligatoria, fíjense, acá esta pregunta, ¿qué redes utiliza? Facebook, Instagram, Twitter. Fíjense que al lateral izquierdo, antes de comenzar la pregunta, tiene un asterisco, ¿sí? Esa es una de las formas para identificar que ese tipo de respuesta va a ser obligatoria. Esa pregunta es obligatoria de responder. Vamos a suponer que no me fijé en el asterisco, lo pasé por arriba y quiero ir a la página siguiente. ¿Qué pasa? Se va a marcar esa pregunta, ese box, con un recuadro en rojo. ¿Está? Es decir, no me va a permitir continuar a la página siguiente si hay preguntas obligatorias sin responder. ¿Está? Sí o sí, todo lo que esté marcado en rojo a la hora de pasar a la página siguiente, tengo que responderlo sí o sí si quiero continuar con las respuestas del formulario.
En este caso, fíjense que no tiene guardado parcial, es decir, que la tengo que responder sí o sí si quiero llegar al final del formulario. Fíjense, en este caso pueden ser todas las preguntas obligatorias. Vamos a suponer que yo no contesto ninguna y quiero ver qué hay en la página siguiente. No voy a poder avanzar porque tengo que responder todas las preguntas que se marcan en rojo, tengo que responderlas sí o sí para pasar y ver o chequear qué me van a preguntar en la página siguiente. ¿Sí? Una vez que responda todas, las que están en rojo, puedo recién presionar el botón siguiente y pasar a la sección continua. ¿Tá? Son de carácter obligatorio. Si tuviera el botón guardar, lo único que puedo hacer en este caso, la única acción, yo como usuario puedo guardar. En el caso de que ya haya contestado algo y quiero guardar, pero me pide, por ejemplo, que adjunte el anverso y el reverso del DNI, pero en este momento no tengo el PDF, ¿sí?, de mi documento. Tengo que hacer una foto, una copia o un escaneo. Entonces, ¿qué hago? Si tengo la posibilidad de guardado parcial, antes de que se corte la luz, antes de que se me cierre la pantalla o el navegador, ¿sí? Previamente, por las dudas, por prevención, hago un guardado parcial en el caso de que esté habilitado el botón. Después voy a mi correo, verifico las respuestas que hice, ingreso por el botón editar y continúo editando el mismo formulario. No tengo que volver a ingresar por el link de acceso inicial. Ingreso ya directamente por mi correo con el botón editar. Bien, fíjense, cuando las respuestas son obligatorias y queremos pasar a otra página, o llegamos al final del formulario porque era muy cortito y queremos enviar, nos va a dar el mensaje, verifique los datos ingresados, ¿sí? Es decir, como que falta algo, ¿está? Es como que falta algo por responder al cuestionario que está en línea, ¿sí? Recuerden que tienen que verificar las respuestas antes de enviar. Guardados podemos hacer N guardados, obviamente siempre y cuando esté habilitado el formulario. Bien, el mail final obligatorio. Fíjense, esta es la etapa final del formulario. Cuando a ustedes les aparece el botón enviar, es el final del formulario, ¿sí? Haya tenido una o N secciones, una o N preguntas, el botón enviar marca el final del formulario. ¿Qué tengo que hacer? Verificar todas las respuestas, como les decía recién, ¿sí? Fíjense que se va a poder enviar hasta la fecha de cierre. Algunos tienen fecha y hora de cierre, ¿sí? Cuando no tienen cierre es hasta las 23:59 del día que se informa que va a cerrar, ¿está? O que va a ser deshabilitado. Pero algunos tienen fecha y hora. Eso lo tiene que detallar el administrador, ya sea en la web o por correo o en algún lugar, lo tiene que dejar explícito para que ustedes como usuario estén atentos a esa fecha y esa hora. ¿Está? Entonces, cuando llegue al final del formulario, si presiono el botón enviar, sin ingresar mi correo, el correo de contacto, ¿sí? Fíjense que nuevamente se marca en rojo. ¿Por qué? Porque llegamos a la etapa final. El mail final obligatorio que yo les comentaba al inicio tiene que ser respondido sí o sí. Ese campo lo tengo que completar sí o sí. Lo mismo, a tener en cuenta, lo mismo que en el guardado, tiene que ser un único mail personal, no tiene que ser alias, ¿sí? Y no tengo que poner mi mail, el alias, otro correo, porque no llega a ninguno, ¿sí? Tiene que ser único. Esto ténganlo en cuenta sí o sí, porque si no, no le llega ningún correo con el detalle de las respuestas. ¿Está? Bien, una vez que coloco el correo, fíjense que si no está puesto, me dice, sale un mensaje donde dice, debe ingresar un mail para poder registrarse, ¿sí? Ustedes van a estar registrados con este correo, ¿sí? Una vez que coloco el correo, recién ahí me va a dejar enviar. Otra cosa a tener en cuenta es que si alguna vez nosotros hicimos un guardado parcial porque el formulario me lo permitía, tenía el botón guardar, y detallamos un correo, ese correo
en forma predeterminada, ¿sí?, va a estar al final del formulario. ¿Sí? El mismo correo que ustedes detallan en un guardado parcial, que puede ser que esté habilitado o no en el formulario, recuerden que lo habilita el administrador, el mismo correo que ustedes detallan en el guardado parcial, en el primer guardado, va a estar en forma predeterminada al final del formulario. ¿Por qué va a estar el mismo correo? Para que ustedes tengan en esa misma casilla todas aquellas modificaciones o ediciones que hicieron en ese formulario y el final del formulario. ¿Sí? Recuerden que en los guardados hay un mail que dice guardaste el formulario X y cuando se envía le llega un correo distinto que dice completaste el formulario X. ¿Está? Ese correo de completaste ya no va a tener el botón editar, ¿sí? Porque hasta ahí llegó nuestra función y ya estuvimos convencidos de enviar toda la información que se cargó. ¿Está? Se recomienda no modificar este correo, el de envío final. Déjenlo así, si ya hicieron guardado y ya les aparece, déjenlo así, controlen de que haya sido el correcto y obviamente presionen el botón enviar. Cuando presionen el botón enviar, como les decía, les llega el correo con el asunto completaste sin el botón enviar, desde el remitente no responder. ¿Está? Algunos mensajes, cuando se envíe el formulario, cuando presionan el botón enviar, les aparece en pantalla, a título informativo, atención, registro enviado con éxito. Se ha enviado un correo a tal correo que detallaron con el comprobante de inscripción. El comprobante de inscripción es el detalle de las respuestas como veíamos viendo recién. ¿Sí? Ustedes después desde el correo lo pueden imprimir en un PDF, pueden guardar ese correo en un documento, etc. Bien, y si nosotros necesitamos ingresar o queremos ingresar un formulario que ya se envió, recuerden que el botón el de enviar es el último que se presiona. Fíjense que si nosotros queremos ingresar a un formulario ya enviado, por más que tenga el botón editar en el otro correo, el mensaje que va a salir en pantalla es este. Esta inscripción ha sido finalizada con éxito, es decir, que ya hicimos un envío, ya le enviamos, ¿sí? Fíjense que abajo, un poquito más chica la letra, le dice, se le ha enviado el comprobante al mail consignado. Ya no podemos hacer más nada. Bien, cuando nosotros queremos ingresar, este es otro mensaje que podemos verificar. Si nosotros queremos ingresar un formulario, que obviamente el link sigue publicado, ¿sí? Porque está en página y obviamente esa página tiene que tener fechas de inicio y cierre de inscripción. Entonces, vamos a suponer que no está detallada la fecha y nosotros queremos ingresar, pero la inscripción ya está cerrada, ¿sí? La fecha ya expiró, ya se cerró. Entonces, el mensaje que va a salir en pantalla va a decir, atención, el formulario no se encuentra disponible. ¿Está? Esto es cuando ya la fecha se pasó, ya se cerró. Tuvo una fecha hasta, por ejemplo, hasta hoy y yo quiero ingresar mañana. Mañana, por ejemplo, si quiero ingresar al link, me va a aparecer este mensaje si hoy cierra el formulario. Recuerden que cierra a final del día 23:59 horas. Bien, recuerden que cualquier duda, cualquier error que les pueda surgir a medida que ustedes van completando un formulario, tienen la posibilidad de comunicarse con el administrador responsable del mismo. ¿Sí? Seguramente lo va a publicar alguna secretaría, alguna dirección, ¿sí? Dirección de concurso, puede ser la Secretaría de Bienestar. Entonces, ustedes tienen que comunicarse, preguntan por la persona que está encargada del formulario hasta la inscripción, y esa persona, si no puede, digamos, solucionarle en el momento el problema, seguramente se estará comunicando con la dirección de informática para que veamos cuál es el inconveniente y así resolverlo. ¿Está? Ustedes lo que tienen que tener en cuenta como usuario son los puntos, por ejemplo, los tipos de preguntas, las fechas de cierre, fecha de inicio,
la información, si hay algún instructivo con la información que nos van a requerir dentro de ese formulario, como para ya tener algo listo, algún documento preparado. ¿Está? Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran consultar respecto a las diapositivas que vimos tanto en la primera clase como en esta? Si quieren habilitar micrófonos, no hay problema. Bien, todo muy claro. ¿Encuentran algo medio complicado o algo que se les va como a dificultar más y quieren que nos explayemos un poco más? La parte de adjuntos, ¿se entendió? Que tienen que presionar el botón subir. Si está todo eso claro, no deberían tener inconvenientes. Los botones, sobre todo el enviar y el guardar, es muy sencillo, ¿sí? Pero a lo mejor hay cositas que no se tenían en cuenta. Bien, les voy a explicar entonces, esta es la segunda y última clase, les voy a explicar entonces de qué se va a tratar la actividad final. Recuerden, no sé si ingresó alguna otra persona mientras yo estaba con las diapositivas, recuerden dar el presente en el chat de esta segunda clase porque es importante por el tema de la asistencia, ¿sí? Y con el tema del aula virtual van a tener disponibles entre hoy y mañana el grabado de esta clase y las diapositivas. ¿Está? Se van a tener en cuenta para este curso tanto la asistencia como esta actividad final. ¿Cuál va a ser? Se les voy a enviar un correo mediante el aula virtual, ¿sí? Con respecto al link de un formulario. Por ejemplo, en este caso no voy a publicar el link en ninguna página web, ¿sí? Sino que lo voy a enviar por mail, ¿sí? Quizás después se lo ponga tipo acceso para aquellos que no puedan recibir el correo, tengan problemas para recibir el correo y la actividad. Después quizás lo ponga en el aula virtual. Pero por mail ustedes deberían recibir un link, ¿sí? Con el acceso al formulario. Ese formulario lo van a completar y las preguntas van a estar relacionadas con los temas que estuvimos dando en la primera y en esta clase. ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas? Si los adjuntos, podemos adjuntar X adjuntos, o sea, va a estar todo relacionado con algunos tips que estuvimos viendo en esta clase. ¿Sí? Recuerden que ustedes como usuario van a completar un formulario UNL, tienen que tener en cuenta todos los tips que vimos. Seguramente no va a tener, digamos, el botón guardar, ¿sí? Porque lo vamos a realizar en un ambiente de test, donde en ambiente de test, en este caso, no van a recibir, digamos, el correo con el detalle de las respuestas. Seguramente yo se lo estaré enviando, se los reenviaré al correo que ustedes van a detallar, ¿sí? Este formulario va a tener un inicio, ¿sí? Una fecha de inicio, y va a tener una fecha de fin de entrega, ¿sí? Entonces, como tiene fecha de inicio y de fin, tengan en cuenta de que van a tener una fecha límite de entrega de ese formulario, ¿sí? Dale, perfecto. Bien, Giorgetti, bárbaro, no hay problema, no hay problema. De todos modos, la clase queda grabada, así que no hay problema. Fíjense que el documento, digamos, el formulario va a tener una fecha de inicio y una fecha de cierre. ¿Está? Tengan en cuenta la fecha de cierre, después no lo voy a poder volver a abrir, ¿sí? Ustedes van a completar ese formulario, pero el correo no les va a llegar automáticamente, porque les recuerdo, va a estar en un ambiente de test ese formulario, ¿sí? Es decir, un ambiente de prueba. Se utiliza para pruebas. Vamos a probar cómo completar un formulario, no va a ser en un ambiente real,
¿sí? No va a estar linkeado en ninguna página web de UNL. Por ahora es entre nosotros, es para que nosotros terminemos, pongamos un fin a esta capacitación, ¿sí? Es para que ustedes puedan completar, de acuerdo a lo que vimos, un formulario UNL, ¿sí? No se olviden presionar el botón enviar. Ni con el botón guardar ni con el botón enviar les va a llegar las respuestas. Si tienen dudas, recuerden, vamos a estar conectados a través de la sala, ¿sí? Vamos a estar conectados a través de los foros de consultas, ¿sí? Y vamos a estar en contacto a medida que ustedes tienen inconvenientes a la hora de responder el formulario. Recuerden que una vez que ingresan, tienen que completarlo en forma completa, tienen que llegar hasta el final porque no va a tener guardado, ¿sí? Si tienen alguna duda, hasta acá. Les voy a estar enviando por mail entonces, a ver si yo acá les puedo compartir. Fíjense. A ver si les puedo mostrar las respuestas a un formulario. Fíjense las respuestas como llegan. Voy a agrandar un poquito. ¿Se ve la pantalla ahí? Fíjense las preguntas como llegan. El mail de contacto que yo declaré en el formulario, ¿sí? Son tipos de respuestas que hice hasta el momento. Completaste es porque envié. Fíjense que ya no tiene el botón de editar. A ver si les puedo mostrar uno, este de guardaste. Fíjense que se van anidando acá los correos. Este tiene 4, este tiene 2. Hice 4 guardados, acá hice 2. Acá, fíjense que nos va mostrando las respuestas. Esto puedo expandirlo. Fíjense que acá tengo el botón editar. ¿Sí? Si yo lo presiono, me debería llevar al formulario que estuve editando. Acá me detalla más información. Esto en test. A ver si hay alguna pregunta. Andrea, ¿hasta cuándo hay tiempo de hacerlo? Bien, todavía la fecha generalmente les voy a dar una semana para que lo hagan, ¿sí? Una semana, 3 días, es muy sencillo, ¿sí? Es para ingresar y completar un formulario, nada más. No le voy a pedir que adjunten DNI, no, le voy a pedir que adjunten, en el caso que haya que adjuntar, cualquier PDF, ¿sí? O cualquier archivo dentro de los, digamos, de los formatos permitidos. ¿Sí? Ningún tipo de información personal, les voy a, como mucho nombre y apellido para saber de quién se trata, de quién es el formulario, ¿está? Pero no se preocupen que no les voy a pedir, digamos, la trayectoria laboral, nada, nada, les voy a pedir que ingresen X documentos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero la fecha generalmente, vamos a suponer, hoy jueves termina, digamos, la segunda clase, así que seguramente quizás hasta mediados de la semana que viene, antes que termine antes del feriado, ya la semana que viene, creo que estamos en feriado, llegamos hasta el miércoles y después jueves y viernes feriado. Claro. Así que seguramente, si puedo, entre hoy y mañana, subo la diapositiva y la clase grabada, y la fecha de cierre, les voy a enviar un mail después con el link para que ustedes puedan ingresar al formulario, y seguramente va a ser hasta mitad de la semana que viene, ¿sí? Porque no es muy difícil, solo tienen que responder, ¿está? Yo quiero que ustedes, dentro de las opciones que le doy, digamos, dentro de las opciones que le doy, digamos, como para responder un formulario, ustedes puedan ingresar y completar de acuerdo a las distintas preguntas que se presentan. ¿Está? ¿Se tiene alguna duda hasta acá?
cómo va a ser el ingreso, en qué consiste la actividad, alguna consulta respecto a los distintos tipos de preguntas. Es todo muy sencillo, ustedes van a ver que así como van a ingresar a este formulario, los próximos formularios de UNL, les recuerdo que es una herramienta que está en constante desarrollo. Si a ustedes les parece que pueden, eh, tener algún tipo de propuesta, lo pueden hablar con el administrador o pueden, después hacer algún tipo de consultas, ¿sí? Todo es válido como para ir mejorando esta herramienta, ya que se utiliza por todas las unidades académicas, para distintas cuestiones, ¿sí? En este caso tenemos el rol de usuario, pero el día de mañana quizás podamos ser administradores, es decir, podamos modelar formularios y hacer nosotros mismos un formulario dentro para el mismo lugar de trabajo, ¿sí? Para eso está la capacitación, otra capacitación que es para administradores. El día de mañana quizás ustedes pueden también participar de ese curso, ¿sí? De capacitación y les sirva todo esto como para llevar a mejorar la herramienta. Todo el tiempo está en constante desarrollo, ¿sí? A medida que se va solicitando un formulario y vemos que les hace falta un tipo de pregunta o hay que mejorar otra cosa o dentro de lo que está se puede modificar algo para mejora del usuario, siempre el usuario final obviamente tiene que estar cómodo y tiene que estar siempre amigable con el ambiente de una herramienta que se le ofrece, digamos, tanto a la institución como la secretaría, digamos, la dirección. ¿Está? Recuerden que toda la información que ustedes van a cargar va a estar backupeada, se va a guardar en los servidores de UNL. Esa información, a diferencia de Google Form, directamente está disponible para la institución nada más. Ninguna otra institución puede consultar este tipo de formularios. ¿Está? Bien, ¿alguna duda? ¿Vieron el presente? ¿Pudieron ingresar al aula virtual? Algunos me preguntaban cómo hacían para hacer la presentación. Recuerden que cuando ingresen al aula virtual, los que no estuvieron en la clase pasada, tienen que realizar en forma obligatoria, como para yo conocerlos un poco y saber dónde están trabajando y ubicarlos, más que nada, es el foro de presentación. El foro de presentación es obligatorio, ¿sí? Para que puedan acceder al módulo 1 y después, bueno, al módulo 2. ¿Está? Algunos me preguntaban que no sabían cómo, no había como un botón o algo para hacer la presentación. Pueden añadir, un hilo de conversación o directamente ir a una conversación que uno ya inició y responder, ¿sí? Pero tienen que hacer esa presentación y marcarla, tildarla, como que fue realizada, completada. Si no, no van a poder pasar al primer encuentro. Bien, a ver si hay preguntas. Bien, todos pusieron el presente, está todo claro. Si está todo claro, lo que tienen que hacer es esperar, aguardar a que yo les mande el mail con el link para el ingreso y para responder el formulario. Espero que les haya gustado, es muy sencillo, es como para tener información, es como para poder amigarse un poquito con la herramienta, ya que obviamente trabajamos todos, digamos, dentro de la institución, pero es como para, quizás podemos realizar algún tipo de, evacuar dudas con respecto a algún compañero que está respondiendo un formulario, entonces podemos ayudarlo, ¿sí? Desde ya se les agradece obviamente la participación del curso y si tienen consultas, obviamente quedo a disposición en el foro de consultas. Recuerden que una consulta de ustedes puede ser una que tenga un compañero, ¿sí? Entonces ya ahí ayudamos a otro. Así que desde ya les agradezco que hayan participado de este curso y quedo a disposición como siempre. ¿Está? Muchas gracias y hasta acá damos por finalizada la segunda y última clase de uso de formularios. ¿Sí?
Buen fin de semana para todos. Muchas gracias. Espero haber sido clara y sencilla, simple a la hora de explicar. Bien, muchas gracias a todos. No se olviden de dar el presente.